Ya estamos de vuelta acá en la radio con Aarón Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. A ver, aquí ya está con nosotros Luis Jaloma. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por invitarme. ¿Cómo ves? Bueno, a mí te comentaba ahorita fuera del aire, me gustó mucho el documental, que es de Diego Enrique Osorno. De hecho, me gusta más como documentalista que como escritor. Pero bueno, ya de cada quien. Me parece muy interesante lo que vemos ahí, Jaloma, pues un poco de la vida de Paco Stanley, cosas que no se sabían. Por ejemplo, yo no sabía, y mucha gente no sabía, yo con los que he comentado, que fue candidato a diputado, ¿no? En el 88. Momento, sí, fue muy la criticado. perdió, ese distrito que está ahí en la Roma, perdió. O sea, era cuando Salinas, ¿no? Ya había más o menos la oposición, el PAN, pues ya empezaba, ¿no? A dividirse ya los cargos. Pero en México, ¿no? Era en el PRD, en la Ciudad de México. Ah, bueno, era el PRD, ¿no? Era el DF todavía, era el cierto. PRD el que estaba subiendo en ese momento. Y algunos aspectos más de su vida, yo pensaba que él más o menos era de una familia ahí de recursos. No, vivía en la Romita, que está dentro de la colonia Roma, es una vecindad, pero no tiene el mismo poder adquisitivo, ¿no? Y de los demás. Y luego se ve cómo va creciendo, escalando, hasta llegar a ser lo que fue un conductor pues estelar, ¿no? Y todo el entramado que se da político de la impartición de justicia, y todos los detalles que suceden ahí con las detenciones, y me pareció muy interesante. Y bueno, ahí te la dejo, sírvete para que no, sin albure. No, la verdad es que se me hizo una serie muy bien estructurada, muy bien armada. La verdad es que hacía mucho tiempo que no veía un documental, una serie documental nacional que tuviera con ese nivel de acceso. Son 5 capítulos, ¿no? Sí, son 5 de 1 hora. Son 5 capítulos de 1 hora, el último duró 1 hora y 10 más o menos, una hora y 10 más o menos. Pero el nivel de acceso, porque pues decía, Ricardo Salinas Pliego, ven y siéntate un rato a platicarnos sobre Paco Stanley, o sea, conseguir a Mario Besares, a Brenda, Paola, a todos, al Cholo, ¿de dónde lo sacas? Sí. ¿Dónde lo rastreas y dónde lo sacas, pues, no? La verdad es que sí. Al mesero, un mesero, ¿no? Al mesero, al testigo que no sabe que vio del puente, al de servicios periciales, o sea, a gente que tú dices, bueno, pues 25 a 24 años después, pues esa gente siguió con otras cosas, y bueno, ¿no? Desde ese punto, creo yo que la serie se nota que tiene el respaldo, a final de cuentas es una producción de Noticieros Televisa, en esta nueva plataforma, nuestra nueva idea que traen de entregar las noticias, que no me disgusta, la verdad, creo que ha sido bastante eficiente. Me llama mucho la atención que pues algo que no hubiera pasado hace 25 años es ese encontronazo directo con las hipótesis que salían desde la Procuraduría, ¿no? Desde las Procuradurías o lo que fuera, pues, ¿no? La manera como Salinas Pliego dice, el presidente me mandó a hablar y me regañó, pues, ¿no? Así de Cedillo, así, Cedillo, de no te metas, ¿no? Entonces, o sea, ok, o sea, nos deja claro que estamos viviendo otros tiempos, lo cual es muy bueno, donde la gente puede contestar, responder y gritar y todo lo que quieras a la autoridad y a quien sea, y todo bien. Fíjate, aquí si me permites un paréntesis, yo recuerdo muy bien, ahorita que mencionaste esto de que Cedillo jala a Salinas Pliego y le dice no te metas, ¿no? Porque, cuidado, es una concesión la que tienes ahí, y bueno, recuerdo yo que en proceso, o sea, esto que dice ahí Ricardo Salinas Pliego viene a confirmar lo que en su momento yo recuerdo, me quedó muy grabado, porque en proceso, no recuerdo quién era el reportero, pero decía ahí que Cuauhtémoc Cárdenas en su momento, cuando ya se dan cuenta que no fue un crimen para asaltar o secuestrar, que te acuerdas cómo salieron las dos televisoras, ¿no? Sí, obviamente TV Azteca mucho más intensa. Porque en ese momento Paco Stanley era su empleado. Sí, exactamente. Sí. Y echando la culpa al gobierno. Era cuando la Ciudad de México, Distrito Federal, pero te daba miedo ir, pues, ¿no? Sí, eran claro. los finales de los 90 y era una jungla, ¿no? Donde anduvieras, en la zona que anduvieras. Y se va con todas las televisoras. Entonces cuando empiezan las investigaciones, que rápidamente empezaron a darse cuenta
que se trataba un tema que estaba inmiscuido el narcotráfico. Y Cuauhtémoc Cárdenas va con Cedillo y le dice, oye, pues tengo esto, pero se me van a dejar venir aquí, pero tienes todo mi respaldo, saca todo a relucir, le dice, entonces esto viene a confirmar, pues, ¿no? Creo, entonces sí Cedillo se mete y le dice, para que no se meta a Salinas, sí, ¿no? o sea, es de, mantente al margen, sí, porque, o sea, la narrativa es nuestra, no te metas, pues, sí, ¿no? De alguna manera. La verdad, me gustó el planteamiento que, de representarnos a Paco Stanley, porque en realidad, en los últimos 25 años, salvo que fuera su familia, ¿cuántas veces has pensado en Paco Stanley? Sí, no, pues la verdad es que muy pocas. La verdad, hay una generación que no sabe quién es, que no lo ubica por nada, ni a él, ni al Mayito, ni a esta Durante, ni a nadie de esa bola, y que incluso si lo pudieran ver ahorita los clips en YouTube dirían, ¿a poco esto es lo que la gente veía hace 25 años en la tele? ¿Con qué razón estamos como estamos? Vimos escenas ahí que ahorita si las hace, o sea, inmediatamente, no, violencia. No pudiera ser. No pudiera ser. Ese totalmente. Programa hubiera durado 7 minutos y medio al aire y cualquiera de sus versiones. Sí, ¿no? Sí. Y hubiera... Era un humor muy negro, pero sí, muy también. Muy tentón. Era un humor muy tentón, muy acosador. Muy sexista, sí. Sí, la verdad, bueno, que también. Eso es una buena noticia, que, o sea, en realidad los tiempos, incluso en la televisión, donde parece que nunca cambian, sí cambian. Perdón, por otro lado, ya... quienes participan dando la información, Lili Telles y el de periciales y todo esto, de repente se me hace que se quedan con cosas, como que no sé si es algo que se quedó en la edición para una segunda temporada o algún libro a lo mejor, porque al final de cuentas pues Diego Enrique pues también escribe, pues, ¿no? Sí. Pero es interesante la manera como van planteando, como cada quien plantea su historia y se deslinda, ¿no? O sea, sí, claro. los de periciales, pues yo hice lo que tenía que hacer y lo entregué. Sí. Y o sea, el Cholo dice, no, pues yo dije que no fui porque yo no fui y yo no fui. Entonces, y cómo todos van presentando esa historia. No hay una versión oficial desde la Procuraduría de Samuel del Villar, por ejemplo, que ya falleció hace bastante tiempo, pero hubiera sido interesante ver por qué se aferraron a esa historia a pesar de que el mundo se les estaba viniendo encima con todo lo demás, pues, ¿no? ¿Por qué no hubo? Me hubiera gustado ver un poquito más del método de la Comisión de Derechos Humanos para presentar esos reportes a favor de todos los que estaban indiciados para que los soltaran en libertad y cómo la Comisión tenía el poder para hacerlo, para decir, juez, suéltalos porque estos no son. O sea, esto, la verdad, son cosas que quizás ahorita en este comparativo muy probablemente no pasaran, ¿no? Sí, claro. No sé. No, porque era el anterior sistema de justicia penal, ¿no? El acusatorio. Sí. Hoy se presume, se pontifica la presunción de inocencia, ¿no? Sí, pero igual, al final de cuentas, también es interesante ver cómo al final de cuentas todo está conectado, pues, ¿no? Sobre todo porque uno dice, es que una cosa son los que hacen las novelas, y unas cosas son los que hacen las teles, y una cosa son los que hacen radio, y unas cosas los que son de los portales, de los diarios, y de repente tienes esta maraña de las televisoras con los artistas, con los conductores, con gobierno, con las altas esferas, con gente que todavía está activa en la vida política, o en la vida política, en la vida del entretenimiento. O sea, en realidad son cosas que de repente dices, ¿a poco es posible que sea tan complicado, que esté todo tan enmarañado, que se pueda plantear la idea de que Mario Besares manda, o sea, en un ajuste de cuentas manda matar a Paco Stanley porque dijo que era el papá de su hijo? O sea, ahora, desde el lado de los inocentes, ahora sí, el segmento donde sale el hijo de Mario Besares dando sus declaraciones, fuerte, ¿no? Es durísimo. Es durísimo. Dice, o sea, que una maestra le decía, ¿no? O sea, y dice que yo que me quedé en Google todo, o sea, a checar y que enfrentar a mis papás de así, ¿por qué no me dicen que o sea, de dudar? 11 años tenés. 11, imagínate que llegas a la escuela y que un niño de 11 años y que te digan, ay, tu papá no es tu papá, o tu mamá no es tu mamá. La maestra. O sea, tú no eres hijo de tu papá, ¿no? O sea, imagínate esas cosas. O sea, entender que todas las acciones tienen consecuencias, incluso para gente que no tiene ninguna vela en el entierro.
como el caso de Juan. ¿Qué tiene que ver un niño de 11 años que lo arrastran de esa manera? La manera como construyen la historia de Paco Stanley se me hace interesante. Nos pudimos haber imaginado que pudiera haber tenido una relación con el crimen organizado, con el narcotráfico. ¿Por qué? Pues porque son caminos que se cruzan constantemente pues Benito Castro, ¿no? Y Pepe Cabello sí lo dicen abiertamente, ¿no? Sí. Que sí, Amado Carrillo iba a visitar con esta productora, ¿te acuerdas? Con la productora que tenían, que tenían, ¿no? Entonces, yo creo que ahí el único que no se deslinda tanto es Benito Castro, es demasiado sincero, ¿no? Dice, sí, nos periqueados, él me daba coca, yo le daba, yo vi, sí, una vez al Señor de los Cielos ahí, el que sí, Mario Besares, incluso Pepe Cabello dice lo mismo, sí, ahí llegaba a la productora, ¿no? Y el que sí, Mayito Besares dice, bueno, pues es que yo sé que una vez lo contrataron, no sabemos quién nos contrataba para dar un show. Que eso es algo que sigue sucediendo. Sí, pero dice, ahí, pero no sé, yo no sé si tenía relación. ¿Cómo no iba a saber si además él era el representante legal de la productora? Que es evidente que era dinero de allá, ¿no? Sí, igual no te pidieron la factura, pues, ¿no? Pero sí, al final de cuentas, por supuesto que ese círculo cerrado, ese círculo íntimo de la gente de Paco Stanley, ni modo que no supiera. O sea, y sigue sin esclarecerse. Y seguirá sin esclarecerse. Con lo que dice al final del programa, a los que realmente les interesa, muchos ya están muertos. Quizás para mantener sus historias como Samuel del Villar, que se plantó en decir, ellos fueron, o quien sea, ¿no? Amado Carrillo, pues que se supone que ya está fallecido. Sí. O sea, toda esta gente, en realidad, es una revisión periodística muy interesante, muy bien estructurada. La verdad es que sí logra mantenerte. Yo le hubiera quitado un capítulo, fíjate. ¿Sí? De repente llega un momento en el que 5 capítulos, como que de repente largaban mucho. ¿No? El cuarto, la mitad del tercero y una parte del cuarto, yo los hubiera compactado un poquito más. El tema de cuando están arraigados, se me hace que lo alargaron demasiado. Sí. O sea, y ver realmente el impacto y qué es lo que están haciendo ahorita todos los involucrados. O sea, Mario Besares, pues sí, se fue a Monterrey, tuvo su programa en Multimedios, no sé si todavía lo tenga, haciendo exactamente lo mismo que ha hecho todo este tiempo, le va bien. Pues esta Paula Durante, quién sabe, el Cholo pues ahí sale como que tiene una tiendita en una de las escenas. Una papelería, sí. Una papelería. Paola Durante como que vive en una playa. Sí, como que se fue así. No pudo seguir, no, dice en la televisión, dice que muchos le señalaban, después de que se comprobó que ella no tenía nada que ver y que la seguían señalando, mira, ahí va la que mató a Paco Stanley, y no, está cabrón. No, son temas muy complejos, pero también... Fíjate que de alguna u otra manera quedan las segundas y las terceras lecturas de este documental son las interesantes. Te deja echar un vistazo a cómo se veía, a cómo se llevaban a cabo cómo se trabajaba dentro de las televisoras, ¿no? Donde las edecanes eran carne de cañón, donde que todavía el rating, el que tiene el rating es el que manda y se puede salir, y puede hacer y deshacer. Cómo sí están relacionadas, a pesar de que sigan diciendo que no, cómo no hay realmente una independencia entre los medios de comunicación y las instancias de justicia o el gobierno, como sea, porque al final de cuentas todo el circo mediático que se hace con la venia con la autorización de las autoridades. Totalmente. O sea, oye, ¿cómo? Ahí estabas viendo las escenas del helicóptero que estaba ahí dando vueltas por encima. ¿Cómo estaba todo el mundo encima de la escena del crimen? Sí. O sea, que tú dices, oye, o sea, se van a llevar hasta las gotas de sangre que cayeron. Sí. Dice Eduardo Encinas, no mames, dice, no hay mejor tema. El Jaloma es mucho mejor que eso para andar analizando, por ejemplo, a Luis Estrada, no sé algo mejor que Stanley. Bueno, es una percepción, no le haber gustado a Eduardo Encinas, Paco Stanley, pero, por ejemplo, Luis Estrada, bueno, podemos analizarlo malita, muy mala película, la última que hizo, de Viva México, pero lo de Stanley
es algo que cambia, es que no es solamente una cuestión del medio artístico. Se cruzaron muchas cosas. Político. Se cruza el escenario social, donde el tema de la criminalidad está muy arriba, el tema político, donde ya estaba encima un cambio, el que fuera, pero ya estaba encima un cambio, el crecimiento de TV Azteca, que eso también es importante. Exacto. Porque TV Azteca estaba todavía, era una empresa joven, donde Paco Stanley era... pues se robaron el percherón, pues, ¿no? Se robaron el caballo percherón, donde TV Azteca empieza a subir, o sea, a tal grado que tienes al presidente de la cadena dando cadena nacional reclamándole al gobierno, pues, ¿no? Así es. No, y todo lo que se ve, ¿no? La confrontación entre la Procuraduría, bueno, o el gobierno de la Ciudad de México, o Distrito Federal en ese momento, contra esta televisora, ¿no? Bueno, dice, buen día, Aarón, prepotente y soberbia Sheinbaum hizo ver pequeño brazo. A mí me parece que se ve mal Sheinbaum, que la sacaron de su zona de confort y se desquició. El gobernador en su papel de árbitro como presidente del Consejo Nacional, creo que pues se atemperó, ¿no? Malo hubiera sido que se le ponga el tú por tú. Yo creo que quien se ve mal ahí es Sheinbaum, ¿no? El gobernador me parece que es como árbitro, pues ni modo que se ponga como cuando le reclama un jugador que se ponga a soltarle moquetes, ¿no? Ahí está, cabrón. Bueno, dice, hola, dice, ¿qué te crees, Aarón? Pues trabajando, no soy baquetón, jaja, asesoro en empresas en varias ciudades. Ah, ok, es Alejandro Figueroa por lo que anda en Zapopan. Dice, es correcto, lo hacen para que sea difícil rastrear los múltiples pagos de los ciertos. Ah, ok, es del tema pasado, Alejandro Castrejón, que hace la precisión aquí. Sí, es para no rastrear los pagos a maestros y directivos. Nos manda saludos Lázaro Alejandro, dice, Sofía Luna dice, excelente intervención como siempre la de Luis Jaloma. Bueno, en fin, luego por acá Roberto, ¿qué es? Copechi, dice, bueno, así se pone en Facebook, dice, tienes razón, Aarón, ese asesinato tuvo muchas implicaciones político-social y de justicia. Bueno, ahí está, algo para concluir, Luis. Fíjate que es una serie que vale la pena ver para quienes les tocó vivir durante la época de Paco Stanley, pero los que crecieron con Paco Stanley, crecimos con Paco Stanley, es un buen momento para darnos cuenta de que en realidad el mundo se ha cambiado a nuestro alrededor, de cómo sí somos distintos como personas, cómo los medios sí cambian y cómo de alguna u otra manera el esquema político sí ha cambiado, nos guste o no, para bien o para mal, para el lado que quieras, pero sí ha cambiado y que la gente se ha vuelto más responsiva y más respondona a ese tipo de grandes cosas, de grandes momentos, y de que como algo que quién sabe de dónde viene, porque eso sigue flotando, ¿no? Si fue el narco, si fue un examante, si fue Ricardo Salinas Pliego, si fue Larón Tapia, no sabemos quién lo mandó a matar. ¿Y por qué lo mataron? Hay muchas especulaciones. Hay muchas especulaciones, van a seguir, pero ese tipo de cosas sí mueven a la gente y sí cambian la manera de ver la realidad de las personas. Eso yo me quedo con eso, porque en realidad yo creo que previo a Paco Stanley no habíamos tenido un momento así tan mediático, tan visto y tan inmediatamente respondido por la gente. Los celulares estaban comenzando, o sea, se cruzan muchas cosas. El tema político, el tema tecnológico, la manera de hacer televisión, de cómo se estaba rescatando ese modelo gringo del Bad Boys, del Cops, los gemelos Brennan. Los gemelos Brennan, o sea, ese tipo, los Ninox Canunes, todo ese tipo de periodismo, de manera de hacer tele un poquito más ruda, más cruda, pues todo eso se va juntando, pasa esto y la gente se vuelve loca. Así pues, es. ¿no? Y hay algo importante ya para cerrar, a pesar de que fíjate, a los que tenía preso de estos tres personajes, Mario Besares, el Cholo y Paola Durante, era un solo testimonio de un cabrón que estaba en la cárcel que decía que él había escuchado a Mezcua, o una célula que eran los reyes de la anfetamina, le decían, ¿no? Eran traficantes, metanfetaminas, perdón, que él había escuchado en la cárcel, que cuando fueron supuestamente a visitar el Cholo y Paola Durante a Amezcua, que les dio la orden de que mataran a Paco Stanley, ¿no? En eso se sostenía, y sale ese personaje también, el testigo ahí, o sea, dice, no me cumplieron, y después por eso salgo yo a una conferencia de prensa a decir
que todo lo que declaré era falso. Entonces te regresas a la canción de La Vida No Vale Nada. Pues, exactamente. Entonces, y ni así, ¿no? Y Batis, Samuel del Villar siguió aferrado y todo el mundo, hasta los abogados le dijeron a Besares, cuando cambie el gobierno vas a salir, porque esto ya está politizado, y así fue. Gana Andrés Manuel López Obrador la jefatura de gobierno en el Distrito Federal, entra Javier Batis como procurador. Leonardo, Javier Batis es el músico. Perdón, sí, Javier Batis sí. Lo quiero ver de procurador Javier Batis, palabra que a lo mejor no se iba bien. Alguien pues más sensato, Samuel del Villar era alcohólico. Fíjate que ese es otro de los temas interesantes, de cómo Samuel del Villar, de ser catedrático famoso, respetado, se convierte en una caricatura de sí mismo, de una manera bien loca. O sea, la verdad vale la pena la serie. Está en televisión restringida, en ViX, la plataforma. Hay distintas maneras de Televisa, hay distintas maneras de accesarlo, a través de Amazon, directamente en ViX, no sé si a través de otras plataformas de televisión por cable o alguna cosa así, pero vale la pena la serie. Son 5 episodios, se les va a echar rapiditos, sí se van rápido, están muy bien hechos, la foto está muy bien hecha, el sonido está muy bien hecho, la reconstrucción está muy bien lograda. Es un muy buen ejercicio documental periodístico a nivel nacional, claro. Muchísimas gracias Luis Caloma. Ahí te vamos a invitar más seguido porque hay muchas para analizar. Por ejemplo, eso, Eduardo Encina, pues no sé, trae la bruja, lo perdía. Yo creo que no haber soportado a Paco, porque quien no amaba a Paco lo odiaba, ¿no? Era una especie así como el Real Madrid, el América, no sé, los Yankees, era así. Entonces yo creo que por eso no le gusta que estemos hablando, pero bueno, luego analizamos aquí también las trilogías. Bueno, ahora ya son 4 son demasiadas. Luis Estrada, sí, y malísima la última, 3 horas, aburridísima la de Viva México, pero bueno, ahí la analizamos. Muchas gracias, Luis Caloma, y gracias a todos ustedes por la sintonía. Nos vemos y nos escuchamos mañana a las 12 del día acá en Zoom 95.5 FM, la radio alternativa del desierto. Gracias.